Hemos avanzado bastante ya en la discusión a propósito de por dónde encarar la inserción internacional de nuestro país a partir de los bloqueos, las trabas, los inconvenientes que hemos venido padeciendo en los últimos años. Sin embargo, por ejemplo, Guillermo Vila ha hablado poco. ¿Qué pasa? Dicen que yo hablo mucho en las otras, entonces se están vengando. No, yo en lo que decían comparto. Lo que pasa que no podemos no estar de acuerdo si lo analizamos del sentido común. Pero muchas veces cuando la decisión no se toma por sentido común, sino por ideales políticos, indudablemente es donde no se llegan a los consensos. Con respecto al tema de fondo, cuando hablamos de la inserción internacional del Uruguay, yo creo que hay dos patas. Una es realmente a los mercados que accede Uruguay, que yo creo que en eso el trabajo de Uruguay ha sido muy bueno. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de la carne, que es el tema que más domino, Uruguay es de los países que más acceso a mercados tiene, más de 130 países. Pero además hay ejemplos. Por ejemplo, en la leche se vendía básicamente a Venezuela. Se terminó Venezuela, parecía que se terminaba el mundo. Hay una crisis en los lácteos brutal a nivel mundial y, sin embargo, se siguió produciendo y se siguió vendiendo. En la carne, en el año 2010, éramos Rusia dependiente. De la noche a la mañana, Rusia nos dejó de comprar, se terminaba el mundo y, sin embargo, lo sustituimos por Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de la carne, uno mira la historia y salvo Israel y Unión Europea, que mantenemos volúmenes constantes, todos los demás mercados van oscilando según los precios, según que eso es lo ideal. Después lo otro es en qué condiciones accedemos. Y ahí es donde está el problema. Si yo lo analizo del sector agroindustrial, no me cabe la menor duda que la solución al problema son los TLC. ¿Por qué? Porque si analizamos los aranceles que paga Uruguay, de 250 millones, por ser más respetuoso, como dijo Antonio, no el culto, vamos a ponerle un poco de nivel a la discusión, no, de los 250 millones, prácticamente el 70 y pico, 80% son de bienes agropecuarios. Entonces, estás hablando de la cifra que se paga de aranceles. De aranceles en Uruguay por las exportaciones. Está por todo concepto. Todo lo que paga, prácticamente el 70 o más por ciento provienen de bienes del agro. Entonces, si lo analizo desde ese punto de vista, cuando uno analiza un TLC hay dos patas. Uno es lo que dejamos de pagar, pero el otro es lo que dejamos de cobrar por las cosas que entran. Y ahí es donde hay que hacer el balance y ver qué sectores se perjudican y qué no. Analizado desde el punto de vista productivo, sin lugar a duda la solución son los TLC. Yo les agregaba a ellos un caso que es práctico. Corea fue un mercado en la carne que peleamos bastante. Es un mercado no igual al japonés, pero muy parecido. Y hoy con Corea nosotros estamos entrando con un 40%. Y nuestros principales competidores, que son Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda, pero básicamente Estados Unidos y Australia, están con el 24 o 29%, pero con un TLC firmado que en el 27 están en cero. Entonces, si hoy nos cuesta entrar, dentro de 7 o 8 años es imposible. ¿Y cuál es el problema? Analizando los números, por ejemplo, lo que Uruguay le vende a Europa en carne, que es un buen ejemplo, toda la vida le vendimos el Hilton hasta que apareció la 481. Seguimos cumpliendo con el Hilton. Perdón. En la cuota Hilton. Decodificar. La cuota Hilton. Hilton 481. La cuota Hilton es una de las cuotas arancelarias que tenemos con Europa, que era la tradicional, que es un cupo país de 6.300 toneladas peso embarque, que entra a Europa más o menos con un 22%. Entre el 20 y el 22%. De valor. De valor. Claro, son cortes de alto valor porque tiene un componente fijo, entonces son cortes de alto valor y están permitidos determinados cortes. La 481 es otro contingente arancelario que surgió del 2012, en el cual fue creado para Estados Unidos para resarcir un juicio que no viene al caso. Y Uruguay, después de varios años, logró entrar. Es con arancel cero. Hoy nosotros vemos a qué precio se vende la carne que se vende en 481, los mismos cortes, y en Hilton, y la diferencia entre el precio de uno y otro es exactamente 22%. O sea, es lo que se paga de arancel. Ahí hay un ejemplo claro que cuando no hay un arancel o el arancel es cero, hay un traslado al precio que recibe el país. Después cómo se traslada para abajo es otro problema. Entonces, vale la pena el esfuerzo porque pensémonos al revés. Si dentro de 10 años no tenemos TLC, estamos pagando 40, 30%, la carne de Uruguay se va a seguir vendiendo.
pero que se va a vender para poder competir con nuestros competidores al precio de mercado menos el arancel. Y ese precio se va a trasladar a la producción. Y ahí es donde el Uruguay se va a hacer inviable. Estamos llegando al final, vamos a ir redondeando. Un hecho más. Yo creo que hacia dónde tenemos que apuntar. ¿Dónde va a crecer el mercado de los productos agroindustriales? Básicamente en Asia, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde se va a dar el mejor, el crecimiento más fuerte. No, pero no solo Indonesia. Bueno, está en Asia. Sí. Entonces, yo creo que el lograr inserción ahí implica tener bajas de aranceles en esos países y negociar TLC, negociar formas de llegar pagando bajo aranceles en esa zona. Yo creo que es una de las claves de la política exterior uruguaya, ¿no? ¿Coincide la mirada? Sí, totalmente. De todas maneras, el ejemplo de la 481 es un claro ejemplo de cómo es posible, en este caso Uruguay, acceder a preferencias sin tener un acuerdo de libre comercio. Hay que trabajar en esa línea también, en el mientras tanto. Claro, hay que tener claro que no es para siempre. Ahora estamos discutiendo si lo mantenemos o no. No es para siempre, pero hay otras oportunidades en otros lugares que hay que buscar y hay que trabajar para eso. Y Uruguay ha demostrado una gran capacidad para adaptarse y para buscar esos nichos. Eso hay que hacerlo, lo cual no quiere decir que no debamos seguir trabajando, y ahí reitero el compromiso del Poder Ejecutivo para tratar de buscar acuerdos comerciales, porque eso va a implicar un mejor acceso a nuestros productos y defender el trabajo de los uruguayos. Marcos. Sí, hay que diversificar. Estamos cerrando. Quizás dos reflexiones finales que me gustaría comentar. La primera es que muchas veces estos temas se discuten en estos ámbitos y en los medios de comunicación, y olvidamos que repercute en el día a día de cada uruguayo. Es decir, el sector exportador en Uruguay es el principal sector de generación de fuentes genuinas de riqueza que tiene nuestro país, por condición, porque es un país chico. Entonces, lo que generemos aquí dentro entre nosotros es poco. Entonces, es un gran, y es el que termina desencadenando la inmensa mayoría de las oportunidades que tienen todos los uruguayos día a día cuando salen a trabajar, cuando salen a buscar empleo de calidad. Está asociado directamente con la capacidad de nuestra fuerza exportadora, y de hecho en los últimos 2 años caen las exportaciones y se deteriora el empleo. Entonces en nuestro país hay una regla que parece ser infalible, que debemos cuidar y que debemos sensibilizarnos todos cuando hablamos de estos temas. Y una segunda reflexión, si me permiten, muy personal. Cuando escuché hoy a Emiliano la palabra hectopascales, me retrotrajo a mi infancia, cuando mis viejos ponían siempre en perspectiva en Historia del Palacio, y me iba a la escuela todos los días pensando qué eran los hectopascales, ¿no? Y bueno, fue un lindo recuerdo, y para mí fue un gran gusto estar acá durante años escuchando esa voz. Espero tenerla enfrente. Mirá el detalle bueno, emotivo, muy bueno, personal. muy viejo. Buenísimo. Las dos cosas. No. Tu remate, Rosana. Sí, una cosa chiquita que hablando, cuando decía chiquita pero importante, no me quiero resignar a aceptar que el país no puede, un país tan chico como el nuestro, no puede funcionar por consensos, sobre todo en lo que tiene que ver con políticas de Estado, que nos va la vida a todos los uruguayos. Y hay una frase que me dijeron una vez: hay que apuntar al Papa para quedarse con el párroco. Así que sigamos apuntando a lograr consensos para poder trabajar de la manera más completa posible como país y como país integrado. Y a un oyente que escribió un mensaje sobre el agua y que nos quejábamos, bueno, después de 11 años de mesa agropecuaria, el espíritu no es quejarse porque falta el agua, sino contar que a veces cuando uno festeja porque no llueve, hay otro sector importante que tiene que ver, como decíamos ahora, un aporte más a la economía del país, que el agua es fundamental en los procesos productivos. Así que no es queja, sino tratar de comunicarnos con las otras partes. Nos despedimos entonces de quienes han sido invitados hoy en esta mesa, Antonio Carámbula y Marco Soto, y de quienes son miembros frecuentes, Guillermo Vila y Daniel Laborde. Gracias, Rosana, también. Un gusto esta mesa. Volvemos con la última del año, en diciembre. Bueno, gracias. Ahora llegan las noticias, ¿sí? Escuchamos la actualización a media mañana con Wilmar Amaral y luego el espacio de disrupción, tecnología e innovación. Vamos a conocer
el Centro Biotecnológico de Investigación e Innovación, que fue inaugurado hace pocos días en la sede centro de la Universidad Ort. Tiene mucho que ver con el futuro de sectores como este que veníamos recién examinando.